Después de hacer ese análisis y de comprender un poco sobre los tejidos, ¿sí? Las bases textiles o telas de punto, después de entender que ellas pueden tener una elasticidad natural como un mayor grado de elasticidad por la composición de elastano, entonces se hace necesario para poder promediar, determinar y calcular con exactitud ese grado de elasticidad y ese porcentaje que necesito para reducir las medidas dependiendo del tipo de prenda que voy a construir. Se hace necesario dentro de las mismas comprender, ¿sí? Comprender cuál es el largo o el hilo de la tela y cuál es el ancho. Entonces acá voy a hacer el ejercicio con una de ellas. Vamos a tener presente que las telas tienen siempre un sentido vertical, un largo o un sentido urdimbre, y también van a tener un sentido horizontal, un sentido trama o el ancho de la tela. Y que ¿cómo conocemos cuál es el largo y cuál es el ancho? Pues el largo de esa tela, ¿sí? O el hilo de tela lo vamos a conocer porque en los orillos de las mismas, acá hago pues referencia a esta que tengo en las manos y ejemplo, que los orillos siempre los vamos a encontrar un poco defectuosos por el lado largo, por el hilo de tela, un poco defectuosos. Observamos acá que trae una imperfección de unos poros, de unas perforaciones, ¿sí? Que me identifican cuál es el derecho, cuál es el revés, y este orillo así deforme me da la indicación de que este es el sentido largo, el sentido urdimbre o el sentido hilo de la tela, y que todo este recorrido en sentido horizontal es el ancho, ¿sí? O la trama de la tela. De esa misma medida, así como lo estoy explicando, podemos hacer el ejercicio en casita con cada una de las bases textiles que nosotros tenemos. Mire, por acá les doy otro ejemplo. Esta es una tela franela en un solo bloque de color, ¿sí? O unicolor. Igual también entendemos y descubrimos cuál es ese hilo de tela o en sentido urdimbre o largo porque vemos el orillo defectuoso. Aquí logramos observar más esas perforaciones que es una imperfección que me indican que ese es el sentido largo de la tela, siendo ella unicolor. Mire, lo vemos por cada una de las caras, y a su vez pues determinamos que el otro sentido va a ser el ancho de la tela. Y así como he hecho el ejercicio comparativo, lo podemos hacer igual. Mire, con la tela canalada sucede lo mismo. Con este otro tipo de tela que tengo acá, que es la tela galleta, me deja ver con claridad cuál es ese sentido largo. En el caso de los acetatos, en el caso del acetato, podemos observar que el orillo siempre se torna como un poquito más plastificado, ¿sí? Entonces ahí determinamos que ese es el sentido vertical o largo. Aquí podemos determinar que ella estira a lo largo y también estira en sentido ancho, ¿sí? Que son referentes que nosotros debemos tener en cuenta para poder calcular o promediar la elasticidad dependiendo del tipo de prenda que voy a construir, para determinar cuáles son esas reducciones que voy a hacer sobre las medidas. En el caso de la licra también observamos este orillo gruesito, no se ve deforme, pero sí se ve gruesito. Entonces así determino el hilo de tela o el largo. Y en el caso de la tela algodón licrada o algodón con espandés, vemos este orillo defectuoso que se recoge, ¿sí? Entonces así nosotros hacemos el descubrir del sentido hilo, urdimbre o largo de tela y el sentido trama, el sentido horizontal o ancho de las telas.